Buenas tardes, compañeros. Hoy lo que vamos a hacer es empezar con nuestro primer tema y vamos a trabajar lo que es conceptos fundamentales, ¿no?, de informática. ¿Qué es lo que tenemos que recordar y qué es lo que tenemos que aprender para que nosotros podamos avanzar en esta materia? Bueno, fundamentos de programación es lo que haremos en esta parte en la materia de informática aplicada más 205. Esta parte, por si acaso, es la parte de un libro que se tiene, que ya lo terminaremos a detalle acomodado lo que es la asignatura de la materia, con el lenguaje que se está trabajando y con los diferentes tipos de gráficos en los diagramas de flujo que irán conociendo. Fundamentos de programación. Es necesario indicar en este punto que las computadoras no saben hacer nada. Es decir, que si no estuvieran programadas electrónicamente algunas operaciones sencillas, no podrían realizar ningún tipo de cálculos, tales como, veremos, por ejemplo, aritméticos. No podría sumar, no podría restar, no podría multiplicar, no pudiera dividir. Lo mismo en el tema de las relaciones, o sea, no sabría qué es igual, qué es menor, qué es mayor, si nosotros no los programaríamos. Entonces, es ahí donde entran los distintos lenguajes de programación. Es necesario hacer notar que la mayoría de los lenguajes de programación son orientados a objetos. Es decir, que si nosotros vamos a buscar, por decir, en nuestra materia, vamos a llevar programación en MATLAB, y nosotros buscamos programación en MATLAB, por lo general está siempre orientada a objetos. Entonces, lo que nosotros nos basaremos en esta materia es una programación más del tipo lógico, es decir, una programación más de un análisis matemático, porque lo que nosotros vamos a hacer y vamos a resolver de aquí en adelante son problemas netamente matemáticos. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, es decir, vamos a irnos a un problema de física. Todas las operaciones que vamos a hacer son operaciones matemáticas. El análisis vendrá poco más antes para poder nosotros directamente hacerlos resolver a la computadora, porque la computadora no nos va a hacer el análisis correspondiente. Entonces, para que nuestras computadoras puedan realizar cualquier tipo de tarea, es necesario enseñarle, indicarle cómo debe realizar dichas operaciones, combinando adecuadamente las operaciones matemáticas. Por tal motivo, en esta materia veremos los siguientes conceptos. Hay tres conceptos que vamos a trabajar. El primero, ¿cuál va a ser? El orden de evaluación. Es necesario recordar esta parte. Nosotros conocemos esto, pero es necesario acordarnos porque lamentablemente al momento de programar, basta que nos equivoquemos en un orden de evaluación, nuestro resultado puede que sea el incorrecto. Y ya cuando trabajamos en programas más grandes, en programas más avanzados, lamentablemente ese pequeño error nos puede costar un error a la larga que realmente nos va a veces incluso a llevar a programar de nuevo desde cero. Y aquí va a venir la metodología. Dentro de la metodología va a estar el análisis, el algoritmo, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, cómo vamos a trabajar. Eso también se va a ir dividiendo. Pero aquí nosotros vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a trabajar. Y luego viene el lenguaje de programación. En el lenguaje de programación, como ya se dijo, estaremos viendo lo que es el MATLAB. A partir del segundo concepto iremos ampliando con detalle más adelante. Es decir, a partir del punto 2 lo vamos a hacer paso a paso realmente. Es ahí donde nosotros vamos a ir a aprender. Ahí va a entrar el análisis, va a entrar el algoritmo, pseudocódigo, el diagrama de flujo, sucesivamente, pero a partir de ahí es donde vamos a trabajar en lo que es la materia de informática. Ahora vamos al orden de evaluación, que es un tema cortito, que es lo que tenemos que acordarnos directamente. En programación, informática y matemáticas, el orden de operaciones aclara de forma precisa la forma de los números no normales y normales que se ejecutan y los procedimientos a realizar en el cálculo de una determinada operación y expresión matemática. Ejemplo. Un ejemplo es que en matemáticas y en la mayoría de los lenguajes de programación, la operación de multiplicación tiene la preferencia a la adición, como veremos a continuación. Y esto es algo que nos tenemos que meter en nuestra cabeza. La multiplicación tiene preferencia a la adición, por si acaso. Entonces, si analizamos la siguiente expresión, por decir 9 más 3 por 8, el resultado correcto o el resultado que lo va a analizar la computadora o el lenguaje de programación que nosotros vamos a colocar, nos va a botar 33. Entonces, matemáticamente también, si hacemos un análisis, el resultado va a ser 33. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser el resultado 33? Porque se lo está analizando de la siguiente manera. La computadora lo va a analizar también de la siguiente manera o el lenguaje de programación con el que trabajemos. 3 por 8, 24. Y obviamente 24 más 9. Y el resultado va a ser 33.
Ese sería el orden de evaluación que se debe tomar. Por ejemplo, es por eso también que nosotros podemos usar los respectivos paréntesis para no tener una confusión. Y claro ejemplo tenemos que podíamos haber escrito 9 más 3 más paréntesis 3 por 8, pero si no estarían los paréntesis, no los va a resolver de la misma manera. Si nosotros aquí vemos un ejemplo en MATLAB, es el mismo que hemos puesto. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ha sido la evaluación en MATLAB. Hemos puesto 9 más 3 por 8 y el resultado nos ha botado 33. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar a ese modo de trabajo. El orden de evaluación. Entonces, ¿cómo tendríamos el orden de evaluación? Paréntesis en primer lugar, lo va a tomar siempre en consideración, por eso es que si hubiéramos puesto por ejemplo 9 más 3 por 8, entonces, pero el 9 más 3 era entre paréntesis, el resultado era distinto. Entonces, las potencias y o raíces, multiplicación y división, y luego las sumas y restas. Ese es el orden de evaluación en el tema matemático que vamos a tener de aquí en adelante. Esa sería una primera parte en la cual nosotros tenemos que ir recalcándonos, acordándonos. ¿Por qué repito esto y por qué inicio con esto? Es porque lamentablemente aquí es donde está el primer error que se comete al resolver ecuaciones. Es mejor, y les aconsejo, empezar a usar los paréntesis, no los corchetes que tenemos aquí, porque en programación lo único que vamos a poder introducir y va a ser mejor introducir siempre van a ser los paréntesis. Entonces, para no tener confusión, acostumbremos a usar los paréntesis y nosotros tenemos ya en nuestra cabeza que primero viene potencias, luego viene la multiplicación y división, potencias y raíces primero, luego multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Siempre tengamos en cuenta esa parte. Eso es un primer concepto que vamos a tener en mente. A partir de aquí también vamos a sacar una tarea donde ya les voy a dar las especificaciones de cómo vamos a entregar la tarea, pero va a estar basado a esto. Y van a ver que si nos acostumbramos a usar de esta manera y nos acostumbramos a usar ciertos conceptos que vamos a ir necesitando, les aseguro que no van a tener ningún tipo de problema en lo que se llama programación en MATLAB o en cualquier tipo de lenguaje en el cual nosotros lleguemos a usar. Eso sería por esta parte.